Hola, buenos días o buenas tardes. Somos José Francisco Alonso Zúñiga y Heriberto Saldívar Gutenberg, y en esta presentación vamos a explicar el análisis de corriente directa, o CD, y el análisis de corriente alterna, o K, en dos tipos de amplificadores con transistor BJT, el amplificador de emisor común y el amplificador de colector común. Además, hablaremos sobre la ganancia de voltaje, representada por AV, y la ganancia de corriente, representada por AI, para comprender cómo funciona cada uno de estos circuitos. Primero, ¿qué es un amplificador? Un amplificador es un circuito electrónico que utiliza un transistor para aumentar una señal eléctrica. Dependiendo del tipo de amplificador, puede aumentar el voltaje, la corriente o ambas. Los dos circuitos que veremos son el amplificador de emisor común y el amplificador de colector común. En el amplificador de emisor común, el emisor se toma como referencia tanto para la entrada como para la salida. Este tipo de amplificador se usa mucho porque tiene una buena ganancia de voltaje y también puede amplificar corriente. Una característica importante es que la señal de salida queda invertida a 180 grados con respecto a la señal de entrada. El análisis de corriente directa, o análisis de CD, se realiza para encontrar el punto de operación del transistor. Aquí calculamos los voltajes de base, emisor y colector, además de las corrientes de base, colector y emisor. Con estos cálculos podemos comprobar que el transistor esté trabajando en la región activa y funcione correctamente como amplificador. Después se realiza el análisis de corriente alterna, que sirve para estudiar cómo responde el circuito cuando recibe una señal. En este análisis los capacitores se consideran cortocircuitos y la fuente de alimentación se reemplaza por tierra. Aquí es donde se calcula la ganancia de voltaje utilizando la fórmula avenida igual a menos RC entre R. El signo negativo indica que la señal de salida está invertida. Ahora hablaremos de las ganancias. La ganancia de voltaje, representada por avenida, indica cuántas veces aumenta el voltaje de la señal. Se obtiene dividiendo el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Por otro lado, la ganancia de corriente representada por I, indica cuántas veces aumenta la corriente, y se calcula dividiendo la corriente de salida entre la corriente de entrada. El amplificador de colector común también se conoce como seguidor de emisor. En este circuito la salida se toma desde el emisor. A diferencia del emisor común, este amplificador no invierte la señal y su ganancia de voltaje es aproximadamente igual a 1. Sin embargo, tiene una ganancia de corriente muy alta, por lo que se utiliza principalmente para adaptar impedancias. En el análisis de corriente directa del colector común, se calculan los mismos voltajes y corrientes que en el emisor común. Después, en el análisis de corriente alterna, se observa que la ganancia de voltaje es cercana a 1, mientras que la ganancia de corriente es aproximadamente igual a beta más 1. Esto significa que este circuito aumenta principalmente la corriente y mantiene casi el mismo voltaje. Como comparación, el amplificador de emisor común tiene una alta ganancia de voltaje e invierte la señal. En cambio, el amplificador de colector común prácticamente no aumenta el voltaje, no invierte la señal, y se utiliza principalmente para aumentar la corriente y adaptar impedancias. Cada uno tiene aplicaciones diferentes dependiendo de lo que se necesite en un circuito. Para concluir, el análisis de corriente directa nos permite conocer el punto de operación del transistor, mientras que el análisis de corriente alterna nos ayuda a estudiar cómo amplifica una señal. Además, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente nos indican qué tanto aumenta el voltaje y la corriente. Con esto podemos elegir el tipo de amplificador más adecuado.